¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están familia? Bienvenidos una vez más este lunes de Desenmascarando el Catolicismo Romano. Hoy vamos a empezar a ver los sacramentos, los medios por los cuales la Iglesia Católica pretende santificar y obtener salvación. Va a ser un tema muy interesante, vamos a estar analizando algunos conceptos, vamos a hablar en la generalidad de los sacramentos, pero pues a partir de la siguiente semana, si Dios quiere, los vamos a ir viendo prácticamente uno por uno, porque hay mucho que decir acerca de cada uno de los sacramentos y pues cómo están finalmente sustentados por el catecismo católico, más no en la palabra de Dios, aunque pareciera que sí. Pero bueno, hoy vamos a tener un tema de verdad muy interesante. Esperemos que todo el mundo lo comprenda, que todo el mundo pueda consultar cada palabra que aquí se dice, ¿verdad? Tanto en el catecismo católico como en la palabra de Dios en la Biblia, que les recuerdo siempre estamos usando una Biblia católica para poder sustentar a la luz de las escrituras cada una de las contradicciones que tiene pues esta tan famosa religión y que tiene tantos miembros, pero como hemos dicho siempre, sabemos que hay muchos miembros de esta religión católica que aman verdaderamente a Dios, pero que están amándolo de una forma en la que Dios no ha pedido hacerlo, ¿verdad? Que están en un camino un poco diferente a lo que Dios ha determinado para acercarnos a Él. Y pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, porque nos permites estar una vez más en línea, Señor, escuchando, viendo este mensaje en vivo o diferido, Padre, pero en tu voluntad tú has permitido que podamos hacerlo. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y te pedimos que esta noche sea de igual forma. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Bendice este estudio y cada persona que ha de ser edificada y libertada a través del poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Y pues bueno, dice el artículo 1129 del Catecismo Católico, ¿verdad? La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para salvación. Hay que poner mucha atención a lo que categóricamente dice la Iglesia Católica. La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación, necesarios. Un poquito más atrás, en el 1113 dice, hay en la Iglesia 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y el matrimonio, ¿verdad? Esto es lo que dice la Iglesia Católica, que son los 7 sacramentos que hay que cumplir, pues para poder obtener salvación. En realidad los sacramentos son señales exteriores de la gracia interior, como lo define algunos teólogos, ¿verdad? Instituidos supuestamente por Cristo para nuestra santificación, para nuestra salvación, para encontrarnos justificados delante de Dios. Esto según el diccionario enciclopédico católico, ¿verdad? De la Iglesia Católica Romana, que nos enseña que son estas señales externas de la gracia interior instituidas por el Señor Jesucristo, pero pues a fin de poder comprender si esto es verdad o no solamente es una más de las doctrinas que solían escribir pues para tener a los fieles, a los profesantes de esta religión pues sometidos al pánico de la condenación eterna, sometidos al pánico de la paga del pecado, etcétera, etcétera, que aunque pues obviamente hay cosecha de lo que sembramos, hay una consecuencia catastrófica, ¿verdad? Aquellos que no reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, aquellos que no se arrepienten de sus pecados, etcétera, pues está establecido en la Biblia, pero pues más allá de que los mismos miembros, autoridades o el magisterio, como lo hemos definido de la Iglesia Católica, pueda basarse exactamente en lo que la Escritura ha de decir para medios de santificación, para medios de justificación o para salvación. No, hay que inventarnos también algunas otras cosas, pues para tener un control espiritual, social y político pues aún más preponderante y tener a las personas pues sujetas, ¿verdad?
Entonces, bueno, la Iglesia Católica tiene estos 7 sacramentos que hay que cumplir a lo largo de tu vida en esta religión, ¿verdad? Porque eso es una señal de que la gracia de Dios va a morar en ti, que serás santificado, ¿verdad? A través del cumplimiento de cada uno de ellos, y que vamos a ver que ni siquiera se pueden cumplir todos en muchos aspectos. No hablaré mucho en general, puesto que sí quiero tocar cada uno de ellos, uno por semana, para entrar muy a fondo conociendo de qué se trata todo esto, pero sí nos vamos a dar cuenta que hay unos que simplemente pues no se puede cumplir con todos, ¿verdad? O que lo que establece la Iglesia Católica para el cumplimiento de ellos pues está fuera de proporción, está fuera de los textos bíblicos. Entonces no hay manera de conciliar los sacramentos establecidos por la Iglesia Católica con la palabra de Dios. O sea, es fácil decirlo, ¿no? En otras palabras, toda la idea de sacramentos que imparten gracia salvadora por sobre el sacrificio de Jesucristo, o en lugar del sacrificio de Cristo, o junto con el sacrificio de Cristo, pues es a todas luces antibíblico, ¿verdad? Hay muchos versículos como segunda de Timoteo 1:6, Juan 3:5, Efesios 5:26, que iremos analizando poco a poco, Juan 20:23, ¿verdad? Hechos 8:17, o uno de los más tremendos, Juan 6:54 y 55, cuando dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Eso está completamente fuera de contexto, ¿verdad? En esto de la Eucaristía o la comunión que ha instituido la Iglesia Católica. Lo vamos a analizar, tocaremos más adelante cuando toque el tema de la misa, pues también esta parte de la Eucaristía dentro de la misa, en lo que se está convirtiendo pues la mala interpretación. Y pues bueno, parecería que estos versículos pueden ser el sustento de que Dios ha puesto estos 7 sacramentos pues para alcanzar la salvación, la santificación, la justificación, pero pues están fuera de contexto, ¿verdad? Recuerden que cuando nosotros estudiamos la Biblia hay que ver en qué contexto está el versículo, tanto leer unos versículos antes como unos después, leer el capítulo completo, ese capítulo ver cuál es el contexto con los capítulos que le rodean, igual el libro, igual pues el testamento incluso, ¿verdad? Si es antiguo, si es nuevo, etcétera. Hay mucho que hacer para no sacar nunca de contexto las palabras que están escritas en la Biblia, porque pues vamos a estarlo analizando como lo que presuponen los amigos de la Iglesia Católica, que está establecido de acuerdo a estos versículos, pues justamente están fuera de contexto y están haciendo un significado que es inexistente. Incluso cuando se solicita al Espíritu Santo, cuando le dan poder al Espíritu Santo, o ellos creen que el Espíritu Santo está obrando de la manera en la que ellos redactaron un documento y casi están obligando a Dios a actuar como a ellos mejor les conviene. Entonces pues está muy caótica la situación, ¿no? En temas como justamente la comunión o como el bautismo, que es tan diferente a lo que la Iglesia es tan diferente a lo que la Biblia establece como el bautismo, ¿verdad? Lo vamos a analizar palabra por palabra, vamos a ver todos los fundamentos bíblicos, así que pues estaremos viendo hoy estos sacramentos de forma general. El número uno pues es el bautismo, del cual la Iglesia Católica enseña que con el bautismo se quita el pecado original, mientras que es infundida la gracia, ¿verdad? Santificante o la salvación. La penitencia por la cual uno confiesa sus pecados al sacerdote, y ya nosotros hablamos ampliamente de este punto. Si quieres ir unos capítulos atrás, a unos episodios atrás de esta serie, está justamente la confesión auricular. No es bíblica, la confesión a los hombres no es bíblica. Más adelante pues está la comunión, la Eucaristía, considerando la recepción
y consumo, sobre todo del cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo funciona esto en las misas, verdad? O en algunas otras etapas de la liturgia católica con la transubstanciación, etcétera. La confirmación, que es la aceptación formal dentro de la Iglesia Católica, junto con la unción del Espíritu Santo, es decir, cómo el Espíritu Santo llega posterior a la creencia, ¿verdad? Igual hasta, pues he de decirlo, algunos hermanos evangélicos como un servidor que pertenecemos a Jesucristo, han llegado a pensar que, pues por supuesto, primero es pues el recibir a Cristo y hasta después viene el Espíritu Santo, hasta después podemos tener una comunión, es decir, que primero viene una regeneración y después ya viene la unción, ya viene el sello del Espíritu. Otros pues pensamos que es inmediato, ya lo estaremos hablando, no tanto hablaremos de la parte de este momento que te comento de la justificación y del sello del Espíritu Santo en la doctrina pues que enseña la Biblia, que practicamos nosotros los evangélicos. Nos tendremos que enfocar por supuesto a la católica y ver qué dice la Escritura al respecto, ¿verdad? Entonces después vendrá la extrema unción, que es la unción a los enfermos, a las personas que están desahuciadas, a quienes están ya en un estado de salud, pues para partir, ¿verdad? Para morir, y cómo hay una unción física, espiritual, preparando a las personas, pues para que tengan fortaleza para entrar al cielo, pues dando por hecho que van a entrar al cielo, y pues nos vamos a encontrar que esto es junto con la Eucaristía y la confesión, pues son rituales finales de la vida, ¿verdad? Pero pues lo veremos, ninguno de ellos pues te abre la puerta al cielo. En el sexto sacramento pues vamos a estar analizando el orden sacerdotal, ¿verdad? El proceso por el cual las personas dicen que son llamadas por Dios para ser ordenados como magisterio o autoridad eclesiástica católica romana, o es decir, pertenecer al clero. Y por último, pues el matrimonio, ¿verdad? Que provee el mismo Dios y como es también un sacramento para salvación. Sí, yo sé, ahorita quizá algunos casados o algunos que están solteros están diciendo, ay, o sea que porque me casé ya soy salvo, qué poder tiene mi esposo, qué poder tiene mi esposa, ¿verdad? O uy, me voy a casar, eso va a ser más sencillo para alcanzar la salvación, mientras haré de mi vida un desbarajuste, pero si me caso, pues dice los sacramentos que ya, ¿verdad? Tengo justificación, santificación y salvación. Y pues repito, ¿no? Estos sacramentos que imparten o aparentemente imparten esta gracia salvadora, pues están destronando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, el plan redentor de Dios desde la eternidad, y a todas luces, una vez más repito, se convierte en algo, por supuesto, antibíblico, ¿verdad? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, hablando de Dios. Entonces nos estamos acercando a entender un poco más cómo estas obras, cada una de estas 7 obras, según Romanos 3:20, nos dice que no nos pueden justificar. Esto es lo que ya la Biblia dice, ¿verdad? Que contradice, por supuesto, toda la doctrina de los sacramentos para santificación, justificación y salvación. No puede ser así, si no, pues tendríamos, como hemos dicho en episodios anteriores, pues que quitar partes de la Biblia, en este caso Romanos 3:20. ¿Y qué dice Dios de nuestras obras? Vamos rápidamente al libro de Isaías, en el capítulo 64. Vamos rápidamente al Antiguo Testamento. En el capítulo 64, en el versículo 6, dice algo muy interesante para que pudiéramos nosotros comprender un poco más cómo cada una de las partes, como obras, ¿verdad? Externas que nosotros realizamos, pues no son válidas. O sea, es algo que contradice completamente a la Biblia de Romanos 3:20, que por las obras de la ley o por nuestras obras nadie será justificado delante de Dios, nuestras obras no lo harán. Y dice Isaías 64:6, todos nosotros venimos a ser como un inmundo leproso y como un sucio y hediondo trapo todas nuestras obras de justificación
como la hoja de los árboles, hemos caído todos y nuestras maldades como un viento impetuoso nos han arrebatado y esparcido. Qué cosa tan increíble dice, somos un sucio y hediondo trapo, todas nuestras obras de justificación, escúchalo bien, todo lo que nosotros hacemos como justificación son trapos de inmundicia delante de Dios. Isaías 64:6, el mismo versículo en la versión de la Reina Valera 1960 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras carnales son como un trapo de inmundicia delante de Dios que no nos otorgan a nosotros justificación ni salvación, sino solo Jesucristo. Entonces, usted pues pregúntese, ¿verdad? Si usted ha garantizado. Es que miren, hay tan en las doctrinas, por ejemplo, la pasada que vimos, el pecado de presunción, etcétera. Y de pronto la Iglesia Católica pues escribe en su catecismo que cumpliendo con estas obras de justicia, pues nosotros podemos ser salvos, entonces tendríamos el derecho de siendo católicos, ¿verdad? Y cumpliendo con los 7 sacramentos, tendríamos el derecho de decir, no, pues yo ya me gané la vida eterna, porque me están diciendo que para ser justificado, santificado o ganarme la vida eterna necesito estos 7 sacramentos, yo ya cumplí con ellos, entonces yo puedo presumir que soy salvo. Ah, no, la iglesia dice que nadie puede hacerlo, aún entonces cuando se cumplan los 7 sacramentos. Entonces, pues yo ya no entendí. Hay como una clara discrepancia, ¿verdad? O sea, se supone que los sacramentos son necesarios para obtener salvación y solo se obtienen mediante la Iglesia Católica y la práctica de ellos. Es obvio que la persona primero tiene que ser fiel a la Iglesia Católica, pero al cumplirlos entonces alcanza salvación, ¿verdad? Entonces, tú teniendo los 7 sacramentos cumplidos, o 6, porque vamos a ver que no se pueden absolutamente todos, o 5, etcétera, etcétera, tú entonces podrías decir, yo claro que ya puedo decir que soy salvo, pero la iglesia te condena porque hay un pecado de presunción, que nadie puede decir quién es salvo. Entonces, pues yo ya no entendí. Y como decíamos, pues nosotros los evangélicos nos tachan de que pecamos de presunción simple y sencillamente porque cumplimos Juan 1:12, ¿verdad? Aceptamos que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador y Él mismo ha dicho que nosotros tenemos el derecho de ser llamados y hechos hijos de Dios, lo que nos lleva a nosotros a la vida eterna. Nos damos cuenta que una vez más la redacción de un catecismo viene por tradición de hombres que los sacramentos de la Iglesia Católica considera necesarios para la salvación, ni siquiera fueron dados por Dios, no están establecidos en la palabra de Dios. Y aunque mencioné algunos versículos anteriormente donde aparentemente se sustentan cada uno de estos sacramentos, están fuera de contexto, son reglamentos una vez más escritos por los hombres, transmitidos de generación en generación, una vez más las tradiciones. Y estamos encontrando justamente a través de Romanos y de Isaías que eso no nos va ni puede dar salvación. Tenemos que comprender que si son necesarios estos métodos de salvación que establece la Iglesia Católica, entonces mi pregunta de siempre, ¿por qué Dios diseñó un plan redentor específico en la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo para poder ser salvos? Si hubiera dicho, entonces, ¿saben qué, muchachos? Ustedes cumplan cada uno de estos 7 sacramentos o 5 o 4 que ya serían mayoría, ya te abro las puertas, ya le digo a San Pedro que te abra las puertas de los cielos, y estoy pues parafraseando y estoy siendo a lo mejor un poquito sarcástico porque ya hablamos de Pedro, que ni siquiera es el primer papa y que no tiene las llaves de los reinos de los cielos, y lo aclaramos punto por punto, vete atrás a algunos episodios. Entonces estamos pensando en que Dios si hubiera dado esos 7 sacramentos para poder hacerlo, ¿qué caso tenía que mandar a Jesucristo a sufrir en la cruz del Calvario, verdad? Entonces no se está obedeciendo lo que dice la Biblia, se están dando indicaciones que no son de parte de Dios para poder conocer a Jesucristo, para poder acceder a la vida eterna. Más bien estos engaños, lamentablemente, y tengo que decirlo así, es la función de las religiones usadas por el reino de las tinieblas, es la función de las sectas que son usadas por el reino de las tinieblas, es la función de todas las doctrinas que contradicen la escritura, que son usadas por el reino de las tinieblas para mantener cautivos y captados a todas las personas que creen en ellos o los practican, para que no conozcan verdaderamente al Dios de la Biblia. No puede haber salvación si no es solo a través de Cristo.
Si los sacramentos, repito, son necesarios para la salvación, entonces la palabra de Dios en Juan 20:31 está contradiciendo, ¿verdad? De todos los principios que entonces habría dictado Dios a la Iglesia Católica, porque dice, para estas se han escrito, para que creáis en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Toda salvación es por fe en el nombre de Jesucristo. Nuestras obras y nuestras prácticas son como trapos de inmundicia. No podemos ni ser ni tener Eucaristía, si tú quieres, 24/7, si nos bautizáramos diario, si cumpliéramos con nuestro matrimonio, si hiciéramos cada uno de los sacramentos muchas veces de la mejor manera, con el corazón más humilde, cumpliendo al pie de la letra, o sea, ni haciéndolo diario 50,000 millones de veces al día, nosotros podemos alcanzar salvación. La salvación viene por la fe y la fe en Jesucristo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y normalmente la Iglesia Católica lo corta hasta ahí, pero todavía dice, nadie viene a Dios, nadie viene a la vida eterna si no es a través de mí. Entonces, estamos contradiciendo plenamente lo que dice la palabra de Dios, pero estas se han escrito las cosas para que creáis en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. No se han escrito estas cosas para que tú las deseches y le hagas caso a un documento que siglos después se redactó, que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, y que si cumples ese escrito que se escribió siglos después y que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, entonces puedas ser salvo. Pero pues yo entiendo, porque también Primera de Corintios 1:18, yo entiendo que para muchos van a decir, no, es que no podemos nosotros dejar de lado los sacramentos, pero es que eso es lo que te han inculcado, la tradición, no es lo que Dios dice. El Dios al que tanto amas no lo ha dicho. Es mejor volvernos al Dios verdadero y entender cuáles son sus palabras. Y a lo mejor, como dice Primera de Corintios 18, ahorita la palabra de la cruz, la palabra de la Biblia, la palabra de verdad es una locura, pero es una locura para aquellos que caminan a la condenación eterna. Pero para los que somos salvos, tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida y somos sellados por el Espíritu Santo, esa palabra es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Es muy importante que nosotros comprendamos que no hay nada que pueda estar por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que rige toda vida espiritual sana, santa, toda vida espiritual real y verdadera. ¿Que cuesta trabajo seguir? Claro que sí, porque seguimos luchando contra el pecado, somos carne. ¿Que cuesta trabajo encontrar un lugar donde nos enseñen la Biblia, donde nos enseñen la palabra de Dios de la mejor manera? Claro que sí, puesto que el reino de las tinieblas está corrompiendo las iglesias, está corrompiendo a la gente, están tergiversando los textos, y de ahí nacen las religiones, y de ahí nacen todas las sectas y todas las filosofías que contradicen a Dios mismo. No estoy diciendo que sea fácil, pero lo que es extremadamente sencillo es que pruebes, abras tu Biblia y empiezas a conocer al Dios verdadero, a este Dios que no se encuentra en la Iglesia Católica. Por más que te digan que es el mismo, nosotros nos hemos dado cuenta de que no es el mismo. No hay nada en común entre la luz y las tinieblas. Y aunque usen el nombre de Dios, y aunque medio usen la Biblia, y aunque medio usen el nombre de Jesucristo, eso no significa que esa iglesia sea la iglesia de Jesucristo. Juan 8:40 dice, pero ahora procuráis matarme, hablando de Jesús, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Cuando Cristo declara la salvación y la verdad, lo único que obtuvo de las personas, como quizá tú estás sintiendo ahorita, es un poco de furia, es un poco de enojo, porque estaba Jesucristo diciéndole a los escribas, diciéndole a los fariseos, que eso que ellos vivían no era lo que Dios
deseaba que viviera su creación, no era lo que Dios deseaba que viviera cada una de las personas que creó con amor eterno para poder atraerlas a su lado, ¿verdad? Y en Juan 8:40 nos enseña, o sea, Cristo diciendo, yo te vengo a decir cuál es el camino, cuál es la verdad, en dónde se halla la vida, cuál es la forma correcta de amar a Dios, de seguirle, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo único que quieres hacer a mí es matarme. Quizá algunos de ustedes, como lo he visto, ¿verdad? En los mensajes, por supuesto que nos llegan internos a través de las plataformas cuando se publican estos videos, pues también son ataques y también son desprestigios y burlas y muchas cosas, y no lo digo por estarme quejando y no lo digo porque me duela, puesto que peor sería seguir la voluntad de los hombres y hacer caso a la lengua viperina y a la generación de víboras, como el mismo Juan y Jesús decían de los escribas y fariseos, antes que cerrar la boca y no predicar el evangelio que el Señor me ha mandado. La realidad es que no es así, ¿verdad? Sugerir que Cristo en estas enseñanzas esté equivocado, estamos diciendo entonces que Dios mismo está equivocado, que la Biblia está equivocada, y entonces encontramos que le vamos a dar rienda suelta al conocimiento de una religión, al conocimiento de una vida espiritual que no es santa, al conocimiento de una vida espiritual que no está establecido bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo que ha pasado últimamente, familia. Y bueno, no últimamente, te ha pasado pues a lo largo de la historia, ¿verdad? Nosotros deseamos vivir una vida pues sí libre, pero siempre y cuando podamos sacar a Dios de la ecuación, ¿verdad? Sacar la palabra de Dios en la ecuación. Así las religiones, así las filosofías, las sectas pueden manifestarse de forma amplia en la vida de muchas personas que no son confrontadas, que no son exhortadas, ¿verdad? Que no son edificadas en ir contra la corriente, sino todo lo contrario, nutrir la corriente con ideas cada vez más perturbadoras, con textos bíblicos tergiversados, con doctrinas equivocadas, incluso con nuevas religiones y percepciones de las vidas espirituales cada vez más, ahora sí como decimos, bien alocadas, ¿verdad? Bien fuera de la realidad, pero que se empiezan a identificar con ellas muchas personas y dicen, bueno, de aquí soy, esta es la que me hace sentir bien. Y sí, seguramente si tú has llegado hasta aquí en este podcast, en este video, me vas a decir lo mismo, exactamente igual que tú, ¿verdad? Yo he notado que esto me acomoda, que esto a mí me gusta, entonces yo predico que esto es la verdad, pero no hay un error más grande que ese. Primero, la palabra de Dios no puede estar supeditada a la opinión, ni al manejo, ni a la descontextualización de ella bajo ninguna circunstancia. En segundo, claro, amo lo que hago predicando la palabra de Dios porque he conocido a Jesucristo y he conocido al Señor, ¿verdad? Y es un mandato que tengo de Él, es un ministerio que tengo de parte de Él, escudriñar la Escritura y poder compartirlo contigo, pero de eso a que porque a mí me guste yo esté cegado a la verdad, estamos muy lejos de la realidad. Yo soy una persona que todo pregunta, que todo investiga, soy una persona no porque dude las cosas, sino porque me gusta ser más informado, me gusta entender, me gusta razonar, me gusta usar esto que Dios nos dio justamente para definir lo que es una vida espiritual sana, lo que es una vida espiritual correcta, lo que es el fanatismo, pero también lo que es el ateísmo, lo que es la indiferencia, lo que es la entrega. Así que me considero una persona completamente racional. Doy gracias a Dios porque me hizo así. Y si Dios me ha puesto en este camino para decirte hoy la verdad y tú buscas destruir la verdad a través de tu opinión, pues con la pena, ¿verdad? Mientras la Biblia diga las cosas tal y como son, pues eso es con lo que tu servidor se va a quedar. Y es lo que quiero compartirte. No estoy nunca con esta serie intentando atacar a ningún católico, ni estoy intentando echar abajo una vida espiritual que a lo mejor te mantiene vivo, que te mantiene viva, porque eso es una realidad, sino vengo a decirte cuál es la verdad de las cosas para que el amor que sientes por ese Dios lo enfoques al Dios de la Biblia, al Dios verdadero y de la forma en la que Él ha establecido que podemos nosotros amarle, y más aún poder explotar ese amor que Él mismo puso en nosotros de la forma en la que Él mismo ha diseñado. De esa forma es como va a funcionar de manera
correcta, ¿verdad? Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y esto es algo fuerte, ¿verdad? De digerir, es algo que pues que debemos de entender. Si estamos sugiriendo que Cristo, la palabra de Dios, Dios mismo está equivocado porque van en contra de la tradición de hombres o en contra del catecismo católico romano, pues la palabra de Dios es clara, ¿verdad? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y esta es su palabra, no es la palabra de Bruno, no es la palabra de otra persona, es la palabra de Dios, es la palabra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que si nosotros la escuchamos, pues pertenecemos, por supuesto, al Padre, pero los que no alcanzan a escucharlo, los que se aferran a su tradición, los que se aferran a una religión, los que no están contentos con una vida espiritual que ofrece la palabra de Dios, sino con una religión que solamente controla tu espíritu, controla tu alma en algo que a ti te acomodó, dice la Biblia, no son de Dios. Para aceptar esta doctrina católica de los sacramentos, tú debes negar entonces que la palabra de Dios es verdadera. Si tú aceptas la doctrina católica de los sacramentos para santificación, justificación y salvación, entonces tú estás diciendo que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no es el correcto. Estás desechando todo lo que Cristo hizo. Estamos desechando todo el plan redentor de parte de Dios que se creó desde la eternidad, sabiendo cómo cada uno de nosotros habríamos de caer y ser concebidos en pecado y que habríamos de ir caminando derechito a la condenación eterna, pero por amor a nosotros, según Juan 3:16, Dios mandó a su Hijo al mundo para que todos los que en Él creamos tengamos vida eterna y no nos perdamos. Pero Juan 3:16 habla que cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios, no es como cada religión pronuncia el nombre de Cristo, sino como la Biblia revela a través del Espíritu Santo a Jesucristo y como nosotros debemos de ser entregados a ellos. Así que, ¿estamos seguros que entonces los sacramentos nos van a dar vida? Sin ninguna sombra de duda, sin que nosotros digamos, yo cumpliendo los sacramentos alcanzaré misericordia y gracia y seré libre del infierno, de la condenación eterna y accederé a la vida que Dios ha prometido, porque responder a esa pregunta también parecería algo difícil, porque si Dios ha prometido vida eterna, el cumplimiento de los sacramentos, ¿qué hacemos con todas las promesas que hay de vida eterna en el cumplimiento de su voluntad para remisión de nuestros pecados? Hechos 5:29 decía Pedro, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Pum! Ponle ahí abajo hashtag. Pedro le responde a los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú has estado obedeciendo con un mayor ahínco y con una mayor fe, ¿verdad? Con una mayor esperanza, con una mayor entrega, todo lo que el catecismo y el sacerdote de tu pueblo te ha dicho para que seas salvo y que sigas obedeciendo tradiciones de hombres pasadas de generación y generación, conceptos escritos solamente por hombres sin la inspiración divina, ni del Espíritu Santo, ni de Dios, sino muy posiblemente incluso del reino de las tinieblas, como aquella doctrina del celibato, etcétera, etcétera. Estamos obedeciendo más a los hombres que a Dios. Y Pedro mismo lo dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque también podemos decir, entonces tú obedeces a tu jefe, estás obedeciendo a los hombres. Tú obedeces a tu padre, a tu madre, estás obedeciendo a los hombres. Tienes que obedecer, no los tienes que obedecer antes que a Dios, etc. No saquemos de contexto las cosas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo obedezco lo que mi jefe dice si es que Dios no me lo prohíbe antes, ¿verdad? Cada cosa que nosotros practiquemos o cada cosa que nosotros hagamos, si está dentro de los caminos bíblicos, dentro de los caminos de la voluntad y el propósito de Dios, podemos hacerlo, pero estamos antes de hacerlo, obedeciendo y aquilatando lo que Dios dijo para poder obedecerle primero a Él antes que a los hombres. Pregúntate una vez más si todos los sacramentos, si cada parte de esto, lo que dice en el 1113 de los 7 sacramentos, en el 1129 el catecismo que afirma la Iglesia Católica que los creyentes son parte de la nueva alianza y que son
los sacramentos son parte de la nueva alianza y que son necesarios para salvación. Pregúntate si estás siguiendo lo que escribieron los hombres o lo que dice la palabra de Dios. Así que bueno, pues este estudio es todo por hoy. Vamos a empezar con el bautismo para la siguiente semana. No te lo puedes perder. Vamos a estar analizando a la luz de la Biblia qué dice Dios del bautismo, pero pues también qué dice la Iglesia Católica. Y vamos a encontrar una cantidad de contradicciones que, te repito, ya será la que tú respondas la misma pregunta que le hizo Pedro a los apóstoles. ¿Quieres seguir una tradición de hombre? ¿Quieres seguir obedeciendo a los hombres antes que a Dios? Lo más probable es que, como dijo el apóstol Juan, Dios no esté en ti, tú no estás en él y hay un camino que no es la vida eterna. Lo digo con mucho cuidado, con mucho respeto, pero también con mucho amor, ¿no? Y, pensando en cada alma, en cada persona que puede ser arrebatada de las garras del infierno y que puede descansar eternamente en los brazos del Señor. Esta es una gran oportunidad, el único método de salvación, el único que hace posible que nosotros podamos pertenecer al reino de los cielos es Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Su pasión, muerte y resurrección no es sino un claro ejemplo del plan redentor único que Dios mismo diseñó para que tú y yo pertenezcamos al reino de los cielos. Nosotros, a través de recibir a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, es que encontramos la vida eterna. No hay obras buenas, malas, excelentes o peores que nos hagan alcanzar siquiera 1 milímetro de vida eterna, 1 centímetro de vida eterna. No lo hay, sino como dice Juan 14:6, es solo a través de Jesucristo. Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si te quieres olvidar de religiones, si te quieres olvidar de sacramentos, si te quieres olvidar de tradiciones de hombres, de imposiciones escritas para un medio de control espiritual en esta noche y quieres verdaderamente pertenecer a Dios, conocer personalmente a Jesucristo, si quieres tener una relación viva, orgánica, progresiva con el Hijo de Dios, yo te pido que desde el fondo de tu corazón hagas esta oración. Padre Jesús, en el nombre de tu poderoso Hijo, Señor, yo te pido que me perdones por mis pecados. Yo sé que con mi vida te he ofendido, pero hoy quiero ser una nueva criatura. Yo te pido, Señor, que todo lo que yo haya hecho en mi vida anteriormente a este momento sea borrado, Señor, sea limpiado, que yo pueda tener un nuevo registro limpio, impecable, con el poder de tu sangre. Yo, Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Señor y suficiente Salvador. En ti yo estoy completo, Señor Jesús, y te pido que entres a mi corazón, que tu Espíritu Santo me selle, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, puesto que te reconozco como mi Señor y Salvador. Todo esto, Señor Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, si tú hiciste esta oración por primera vez con un corazón verdaderamente arrepentido, pero sobre todo con las ganas de conocer a Jesucristo, has dado un paso muy importante para pertenecer verdaderamente al reino de los cielos, ¿verdad? Es un genuino arrepentimiento, el reconocimiento de Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, que creemos que Dios fue poderoso para levantarle de entre los muertos y resucitarle. En ese nombre nosotros es donde tenemos la salvación. Si tienes alguna duda al respecto, no dejes de escribirme ahí en los comentarios, mandarme mensajes privados, etcétera. Estoy para servirte. Y pues bueno, eso es todo por esta noche. Nos vemos la siguiente semana con el tema de el bautismo. No te lo puedes perder, va a estar muy interesante. Invita a gente para que lo escuche, ¿verdad? Para que lo podamos analizar juntos y salgamos de una vez por todas del engaño de la religión católica y conozcamos a Jesucristo, nuestro amigo, nuestro Rey, nuestro Dios, de una forma verdadera. Paz y gracia de parte del Señor, que Dios les bendiga y nos vemos la que sigue. Bye bye.